¿Lo tenemos? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Amén y amén. Bien, ahí dejamos la lectura. La meditación de ahora que tenemos es con título Los pecados que descalifican. Y quisiera, para que tengamos una idea, una introducción de este pasaje, es que el apóstol viene hablando sobre lo que él como servidor, el apóstol Pablo como servidor, hacía por causa de hacerse partícipe del evangelio. Pero él habla posteriormente de que en esa forma de participar, en esa forma de estar en el evangelio, él se cuidaba a sí mismo, porque él dice de que él no corría la carrera de la fe como corriéndola a la aventura, ni que tampoco peleaba la batalla de la fe como estar golpeando al aire, sino que dice que él se golpeaba a su cuerpo a sí mismo, dice, hablando de sus pasiones, y que él cuando corría de una manera de ganar la carrera. No solo por el hecho de participar, no solo por el hecho de pertenecer, sino por ganar. Entonces, y él dice, ¿por qué lo hacía? Y él empieza a mencionar de que esa es una forma de hacerlo para que no vaya a ser, decía él, que yo habiendo sido el anunciador de este mensaje, en mi descuido yo venga a ser desechado o desaprobado de parte de Dios. Ahí la Reina Valera dice eliminado, pero lo que quiere decir en realidad es desaprobado de parte de Dios. Y aquí encontramos este pasaje que luego el apóstol viene diciéndoles cuando les dice a los corintios, les dice, porque no quiero que ignoréis que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, todos a la verdad participaron de las bendiciones de esa liberación. Porque él empieza a decir, todos a la verdad fueron bautizados por el agua, al pasar el mar, fueron bautizados por la nube, al ir siendo cubiertos por la nube, todos a la verdad comieron el mismo pan espiritual, que era el maná que descendía del cielo, y a la verdad todos a la vez participaron de la bendición de beber del agua de la roca, decía él. Entonces, él hace ese énfasis o esa entrada para empezarnos a hablar de que aunque uno ya entró a la fe, que aunque uno ya está en la fe, uno puede serle desagradable a Dios. Ahora, aquí quiero enmarcar algo porque, fíjese, el libro de los Proverbios nos regala un versículo que es bien interesante y que sirve en este caso para entender eso, que el proverbio dice, si con dificultad se salvan los justos, ¿dónde queda el impío y el pecador? Entonces, pero ese versículo está diciendo que se obtiene la salvación con mucha dificultad aún para los justos. Y usted sabe que la Biblia enseña que ahora los creyentes en Cristo son justos delante de Dios. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces el apóstol empieza a decir cuáles pueden ser aquellos pecados que van a descalificar a un creyente. Pero cuando decimos descalificar no estamos diciendo que van a hacer que un creyente se vaya al infierno.
o pierda la salvación. Porque recuerde que nosotros, y la Biblia enseña, ¿sí?, de que la salvación no se pierde para aquel que ha creído en Cristo, sino que aquel que ha creído en Jesús tiene su salvación segura, porque dice que él ya es salvo. Recuerden que el mismo Señor dijo que todo aquel que cree en él es salvo, mas el que no cree ya fue condenado, dice. O sea, él mismo está diciendo que la salvación se obtiene al nomás creer. Ahora viene el apóstol y él dice, en el versículo 5 que leían, dice él de esta manera: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga eso. Cuando nosotros venimos a la fe, en el libro de Éxodo, simboliza o tipifica qué es la carrera de la fe. ¿Cómo es la carrera de la fe? Porque recuerde que nosotros estamos en una carrera que partió desde que salimos del mundo. Caminando vamos en esa carrera de que es de paciencia, dijimos que es de perseverancia, que es de aguante, ¿verdad? No es una carrera de velocidad, sino una carrera de aguante. Y que en la meta final, ¿cuál es? Es llegar al cielo. Ahora, el Señor viene y en el Éxodo impregnó un tipo de esa carrera, que Egipto representaba al mundo. Cuando el creyente está en el mundo, es esclavo del mundo, vive esclavo del pecado. Pero cuando viene el libertador, en este caso nuestro Señor Jesucristo, nos saca del Egipto o del mundo y empezamos la peregrinación. Por eso el pueblo de Israel, una de las primeras cosas que vio fue cruzar el Mar Rojo, que eso es el tipo del bautismo del creyente, el bautismo en sumersión en el agua. Luego vino de eso cómo Dios peleó a favor de ese pueblo, cómo Dios lo vino librando y fue para él durante la noche como luz, dice, y durante el día fue como una nube que le daba sombra. Y usted se acordará por ahí del Salmo 91, ¿verdad? Que dice que aquellos que han confiado en el Señor, para él el sol no lo fatigará de día, ni la luna de noche. Fíjese. Entonces, cuando uno empieza a examinar el Éxodo, todo el libro del Éxodo, ustedes van a encontrar ahí que todo eso es tipificación de la carrera de la fe. Ahora, lo que Pablo aquí dice es de que de muchos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. ¿Cuáles muchos? ¿Cuántos aquí han leído el libro de Éxodo? ¿Ah? ¿Oscar? ¿A qué sea algo? Bueno, les invito a que lo lean completo y van a ver de que aunque era el pueblo escogido de Dios, Israel, muchos de ellos perecieron en el desierto. ¿Y alguno de ustedes se acuerda de por qué perecieron en el desierto? Unos porque renegaron, otros porque cayeron en idolatría, otros porque cayeron en fornicación, otros porque tentaron al Señor. Y cuánta cosa, que aquí vamos a ver solamente 5 de ellos, que son los 5 que el apóstol habla, que esos pecados son los que pueden reprobar a un creyente. Pero cuando digo reprobar, no es que Dios lo desecha de la salvación, sino que Dios lo desecha para alcanzar las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Porque el Evangelio, hermanos, no solo se trata de llegar al cielo, no solamente se trata de alcanzar la salvación. Cuando usted lee el Evangelio, usted va a encontrar muchas promesas. Y entre esas promesas es la provisión para esta vida. Entre esas promesas es la bendición en esta vida. Entre esas promesas es darnos largura de días sobre esta tierra. Y así hay miles de promesas que Dios ha dado para los creyentes, que Él nos ha prometido dar en esta vida. Pero la pregunta es,
¿por qué algunos creyentes no alcanzan esas promesas? Porque algunos creyentes viven en la vida situaciones tan difíciles. Porque hay creyentes que pareciera que lejos de sentir el gozo del Señor, en tristeza andan. Cuando el Señor ha prometido que habrá gozo. Porque hay creyentes que en vez de tener la paz de Dios, pareciera que todo el tiempo andan perturbados. Porque hay creyentes que, hermano, solo enfermedades son. Cuando el Señor ha dicho que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque han faltado y han sido desagradables delante de Dios por causa de pecado. Entonces, por eso el apóstol dice, por de los más no se agradó. Ese de los más significa que, si lo traducimos, de la gran mayoría no le fueron agradables a Dios. Y eso no ha cambiado hoy en día. Porque cuando usted ve allá la iglesia, y mira aquella multitud de personas, yo a veces les he dicho, pregúntense, de todos esos que están ahí, de verdad, ¿cuántos son salvos? La misma Biblia dice, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. La gran mayoría vienen al Evangelio y abrazan la fe, pero no tienen cuidado de guardarse de esa fe, de guardarse a no caer. Y yo me atrevo a decir, dentro de la iglesia, aún Dios no es, para Él no es agradable la gran mayoría. Por eso la Biblia nos tiene que decir que Dios viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Vea lo que dice. Entonces, no todo el que se diga cristiano evangélico alcanzará la salvación. Ni tampoco todo el que es cristiano evangélico o salvo alcanza todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque le somos a veces desagradables en algunos aspectos. Y la gran mayoría queda postrado en el desierto. ¿Qué representa el desierto para los creyentes? El desierto es un lugar árido, ¿verdad? Un lugar donde no hay nada, decimos. Un lugar donde el sol te quema de una manera horrenda y donde no encuentras agua ni un mínimo de consuelo. En el desierto durante el día se experimentan los calores más altos posibles y por las noches se experimentan las temperaturas más bajas posibles. El desierto es un lugar terrible. Para el creyente, los desiertos para él representan los momentos de prueba, los momentos de tentación, los momentos de debilidad, los momentos donde las aflicciones tocan a la puerta de nuestra vida. Esos son los desiertos. Esos son los desiertos en los creyentes. Cuando nosotros nos vemos abatidos por las circunstancias de la vida, es ahí donde nosotros estamos experimentando nuestro desierto. Cada uno experimenta el desierto. Cada creyente ha de experimentar el desierto. Pero depende de cada creyente el quedar postrado en el desierto. Depende de cada uno de nosotros. Porque, ¿qué podemos hacer para no quedar postrados en el desierto? Lo que el apóstol viene diciendo. Prepararnos. Teniendo una vida disciplinada. Recuerden que él decía esto. A la verdad, el que lucha, dice, de todo se abstiene. ¿Se acuerdan? En otras palabras, él decía, todo aquel el que lucha en la fe debe de abstenerse de algunas cosas. Debe de tener una disciplina. Y se acuerdan que yo les decía, es como los deportistas. Cuando van a competir, hay cosas que no pueden hacer. Los futbolistas guardan un tiempo de concentración en un lugar donde se alejan de todas las cosas. Se alejan de presiones, se alejan de la familia, se alejan de fiestas, se alejan de la novia, de todo se alejan. ¿Por qué? Porque se están preparando. Se están preparando para una competición. Entonces, igual el creyente. Cuando el creyente lleva una vida disciplinada, una vida
de buenos hábitos. El creyente se está preparando para cuando vengan los días de desierto, los días en que tendrá que luchar, en esos días donde pareciera que Dios no nos escucha, esos días donde pareciera que sentimos que Dios nos ha abandonado, en esos días donde el diablo arrecia atacándonos con la tentación o con dardos de fuego, en esos días donde la vida se torna más difícil. Es entonces cuando, si hemos estado llevando una vida disciplinada, una vida de cierta abstinencia, estamos preparados para luchar. Pero ¿qué pasa con el creyente que no se ha preparado? Cae inmediatamente. Cae postrado en el desierto. Y es ahí donde oímos de hermanos que iban caminando bien en la fe, pero de repente al hermano se le murió la esposa o se le murió el esposo y desistió en la fe y se alejó de Dios. ¿Qué pasó? Decimos. Pasó que no se preparaba. Pasó que no se fundamentó en la palabra. Pasó que no estaba llevando una vida de disciplina y cuando vino el desierto en su vida, no lo pudo superar. ¿Qué pasa cuando un padre pierde a un hijo? ¿Qué pasa, hermanos, cuando un siervo o una sierva sufre un caso de infidelidad? Se alejan muchas veces. Algo otros se logran mantener firmes. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que se han estado preparando. Pero si en vez de estarse preparando, han dado lugar al pecado, han dado lugar a cualquier tipo de pecado, se han vuelto desagradables a Dios y no están preparados a la hora de luchar. Mire lo que dice el siguiente versículo. Versículo 6. Dice acá. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Oigan eso. Todo lo que en la Biblia está escrito ha sido escrito para ejemplo de nosotros. Todo cuanto usted ve en la Biblia es un ejemplo. En otra porción dice que ha sido escrito, dice, para nosotros que hemos alcanzado el fin de esta era o el fin de estos tiempos. Entonces, todo cuanto en la Biblia usted encuentra está ahí para ejemplo de nosotros. Y si el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero perecieron la mayoría de ellos, eso es ejemplo a nosotros. Que yo puedo ser creyente, yo puedo ser cristiano evangélico y hasta predicar la palabra, pero si yo no me cuido, si yo no llevo una vida disciplinada, corro riesgo de caer desaprobado por Dios. Que es eso lo que el apóstol decía. Que no habiendo sido yo, decía, habiendo sido yo de ustedes anunciador, un heraldo que anunciaba las buenas nuevas, venga yo a ser desaprobado por Dios. Entonces vea, no es que Dios me desechó de la vida eterna, no, sino que Dios desaprueba rayéndolo, quitándolo. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. Que cuando el pueblo de Dios venía en pecado contra Dios, y mire, que hay gente que dice esto, dice, yo si viera un milagro de Dios, yo creyera a Dios. Si yo viera que ahí en medio de esa iglesia se levantara un muerto, o que Dios bajara y hablara, yo creyera. Yo le digo, no creen. Porque el pueblo de Israel veía la nube todos los días. Veía la columna de fuego por las noches. Vio la mano de Dios que separaba las aguas del Mar Rojo. Y veían cada mañana que descendía el maná del cielo. Pero aún así seguían siendo rebeldes contra Dios. La naturaleza humana es así. La naturaleza humana, aunque Dios descendiera y declarase la verdad, la humanidad seguiría incrédula. Seguiría sin creer en la palabra de Dios. Ahora, de estos, de los cuales Dios no se agradó,
Allí nos dice que no se agradó porque cometieron 5 faltas, fíjense. 5 faltas que pueden desaprobar a una persona, que pueden desaprobar a un creyente. 5. Y repito, la gran mayoría llega a cometer estos pecados. La gran mayoría. Dice así, al final del versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué codiciaron? ¿Ah? Veamos a capítulo 11 de Números y veamos. Allí el capítulo 11 del libro de Números nos dice qué decían. En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, después de Éxodo. ¿Número qué? Capítulo 11. 11 de Números. Oigan lo que dice. Versículo 1. 11:1. ¿Lo tienen? Ahí dice la palabra. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ese solo es un episodio. Mire el siguiente episodio. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Oiga, deseó, codició. La codicia es el deseo desmedido de algo. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Oiga eso. Oiga. La codicia es el deseo desmedido por algo. En este caso ellos decían así, mire, si quiere que se lo parafrasee. Ya estamos aburridos del maná de Dios. Ya estamos hartos de ver y comer esa comida de ángeles, esa comida que es del cielo. Nos acordamos qué rico eran los pepinos de Egipto, cuán rico eran las cebollas, los puerros. ¿Quién nos diera a comer carne porque ya estamos aburridos de este maná? Eso decía. Eso decía. Ahora, claro, usted dice, qué bárbaro. Despreciaban el maná, pan del cielo, pan divino, pan que comían los ángeles, por las cosas de Egipto. Es que la codicia ciega, fíjese. La codicia ciega a las personas y desprecia lo mejor por lo que no tiene tanto valor. Una persona puede llegar a odiar su propia vida por obtener cosas materiales. Y eso es codicia. Ahora, hay codicia buena y hay codicia mala. Hay codicias que se pueden ver como buenas, como codiciar, alcanzar las bendiciones de Dios. Eso es bueno. Codiciar, tener el poder del Espíritu Santo. Eso es bueno. Codiciar, el predicar la palabra. Eso es bueno. Pero casi la mayoría codicia solo las cosas malas. Codicia de riquezas. Codicia la mujer del otro, el hombre de otro. Codicia la casa de otro, codicia el puesto de trabajo de otro, codicia el carro de otro. Y codician las cosas que no tienen valor
y desprecian a aquellas que sí tienen valor. Entonces, vea, ¿qué sucede cuando un creyente se ha vuelto codicioso? Se ha vuelto un creyente que no sirve para Dios. Un creyente que no es agradable a Dios porque está codiciando las cosas del mundo. En ese caso, eso representa cuando el creyente está codiciando las cosas que el mundo ofrece. Y empieza a decir, ya estoy aburrido de tanto culto. Quisiera ir a una fiesta. Ya me aburrí de estar cantando los mismos coros, los mismos cantos. Preferiría irme a cantar allá con los amigos en la cantina. Sí. Ya me aburrí de leer Biblia. Yo preferiría estar viendo una película en la televisión. Así. Cuando codiciamos el mundo. Eso representa la codicia. Esa codicia desaprueba. ¿Y qué sucedió? Aquí la Biblia nos dice que se encendió fuego de Dios entre medio del campamento. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es que se encienda fuego de Dios? Claro, es la ira de Dios, pero ¿qué representa ese fuego de Dios en el Antiguo Testamento a nuestra época, a esta era de la iglesia cristiana? No. Que se enciende fuego en medio de nosotros. Enciende fuego Dios en medio de nosotros. ¿Qué sucede? Que el que codicia no alcanza, dice Proverbio. Es decir, el fuego de Dios empieza a consumir aquello que deseamos. Y por eso el hombre que es creyente y dice, no, yo quiero ser rico. Dice Pablo, ese lo ha consumido la codicia, dice. Es decir, está tratando de alcanzar lo que quiere y nunca lo alcanza. Porque la codicia en su corazón ha hecho que se encienda el fuego de Dios en él. Pero no el fuego que arde para vida, sino el fuego que arde para destrucción de su misma vida. Eso es lo que representa. Entonces, cuando un creyente es codicioso, busca pero no alcanza, como dice Pablo. Pide y desea pero no lo obtiene. Lucha y lucha por obtener, pero no llega a tener nada. Porque codicia tanto, anhela tanto, desea tanto eso. Por eso yo digo, un creyente debe tener bien claro que primero debe ser Dios en su vida. Por eso el Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Y lo demás viene añadido. Pero hay creyentes que andan buscando la añadidura primero. Y por último el reino de Dios. Luego dice ahí, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Allí yo veo algo, fíjense. Casi por la generalidad. La idolatría va amarrada con la sensualidad. Porque ustedes recuerdan ese pasaje en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba frente al Sinaí, al monte Sinaí. Y dice la escritura de que Moisés llevaba 40 días de haber subido y no bajaba. Y te empezaron a decir los del pueblo, este Moisés ya se murió. Seguro ya está muerto. Y vinieron y le dijeron al hermano de Moisés, a Aarón, haznos un Dios, haznos un becerro de oro. Y lo hicieron, dice. Y cuando lo hicieron, vinieron y dijeron, Israel, regocíjate porque este es el Dios que te sacó de tierra de Egipto. Al becerro de oro. Y ahí empezaron con la idolatría. Pero luego que hicieron el becerro, vinieron y dijeron, duerman, que mañana nos levantaremos temprano y nos regocijaremos y haremos fiesta y haremos sacrificios a este Dios que hemos hecho. Y fue así, que dice aquí la escritura, se sentaron, es decir, se acomodaron, arreglaron todo, pusieron todo, dispusieron todo, arreglaron una fiesta. Eso significaba que se sentaban, arreglaron una fiesta y entonces empezaron a comer y a beber.
Pero ese comer es que empezaron a comer de todo, era una fiesta, una gran algarabía, y a beber, que empezaron a tomar vino hasta que se emborrachaban. Y dice, y se levantó a jugar. Cuando perdieron todo pudor, todo temor de Dios, cuando perdieron, ya el vino se les había subido y habían perdido todo temor de Dios, se levantaron, no lo que ahí dice jugar, que para nosotros significaría, juguemos, que te persigo y tú me sigues, o juguemos de esto. No, significa que empezaron a jugar con pecado, empezaron a actuar en sensualidad. Los hombres coqueteaban con las mujeres les coqueteaban a los hombres, y empezaron a fornicar y empezaron a adulterar, y lo hacían a plena luz. Se formó una orgía, según dice el libro de Éxodo. Y eso empezó a pasar. Pero le digo, la idolatría va amarrada a la sensualidad. ¿Qué es lo que pasa en las fiestas, hermanos? ¿Qué es lo que sucede en las fiestas, por ejemplo? Claro, yo analizaba eso un día, yo decía, nosotros los cristianos, cuando decimos vamos a hacer fiesta, nosotros lo que hacemos es que nos empezamos a alabar al Señor, ¿verdad? Alabamos al Señor con todo gozo, oímos la palabra y después empezamos a comer y platicamos entre los hermanos y convivimos. Y esa es fiesta para nosotros los creyentes. Pero ¿qué era fiesta, digo yo, para los que no son creyentes? Bueno, para ellos es poner el pachangón de música, ¿verdad? Ponen en la pista de baile, traen licor, invitan a medio mundo, conocido y desconocido, y empiezan a beber y a bailar, y ese desenfreno de bailar y beber los lleva pronto a fornicación, los lleva pronto a adulterio, los lleva pronto a la violencia, los lleva pronto al pleito, luego a la muerte. Esas son las fiestas. Que eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Que empezó eso. Y hubo desenfreno. ¿Entienden qué significa la palabra desenfreno? Sí, actuar sin pensar. Que no pueden parar. Desenfreno es eso. Freno es que para. Y desenfreno es que no tiene forma de parar. Eso es el culto idolátrico, ¿saben? Que lleva a las personas a idolatrar. Y cuando la persona ya idolatra algo, se le hace fácil idolatrar otra cosa. En la Biblia también encontramos cómo la idolatría llevaba al pueblo de Israel a la sensualidad. Nada más en esto de hoy en Navidad. Yo les digo por qué no me gusta poner arbolito. Porque Segunda de Reyes narra de que el pueblo de Dios en la idolatría iba y cometía actos inmorales bajo árboles frondosos. Hay un libro que habla sobre algunas prácticas del paganismo, y entre esas está esa, que dice que el pueblo venía y encendía antorchas y las ponían en los árboles que tenían mucha sombra, eran frondosos. Y en la noche se reunió un grupo de personas que adoraba a ese dios, a esa diosa, y luego tenían una orgía debajo del árbol. ¿Qué es lo que ahora representa nuestro árbol de Navidad con las luces? Y por eso yo les pregunto a la gente cuando me dicen, ¿y ustedes no ponen árbol de Navidad? Les pregunto, ¿y qué tiene que ver el árbol de Navidad con la verdadera Navidad? Porque la Navidad no es mala en sí. Navidad es nuestra palabra latina, de la palabra en sí, del verdadero latín, que significa natividad, que su significado es nacimiento. Entonces, cuando uno dice la Navidad, uno de lo que está hablando es el nacimiento, ¿pero de quién? Del Hijo de Dios. Y ahí es donde yo le pregunto, yo no tengo problema que un creyente me diga, vamos a celebrar la Navidad aquí nosotros en familia. Excelente. Pero donde yo le pregunto, ¿pero qué tiene que ver luces, árboles, con eso? No tiene nada que ver. Entonces, pero eso hablando de cómo esto de la idolatría lleva a veces a la persona a la sensualidad. Porque usted sabe, en estos días de Navidad, la gente que dice que celebra Navidad, ¿qué hace? Toman. Beben,
Se van a bailes, van a fiestas. Ajá. Y todo eso. Y por eso yo siempre digo, estos días de vacaciones, en vez de ser verdaderamente una bendición para la gente, se torna días de luto, días de dolor. Por eso. Ahora, el pueblo de Dios cometió ese error. Allá en el capítulo 32 del Éxodo, donde nos narra eso. No lo vamos a leer porque habría que leer todo el capítulo. Cómo el pueblo de Dios se desenfrenó por causa de la idolatría. Entonces, traigámoslo a este tiempo. ¿Qué sucede con el creyente cuando se vuelve idólatra? Y tal vez no es que el creyente va a ir y va a adorar a otro Dios. No, yo sé que no es así. Pero algunos tenemos ídolos en nuestra casa. Cuando idolatramos la televisión. Aquel día, cuando hablábamos del engaño de la idolatría, yo les decía, ídolo no solamente es un pedazo de madera que uno dice ese es Dios, sino que ídolo puede ser un pariente, un hijo, una esposa, un esposo. Ídolo puede ser un deporte, un ídolo puede ser como un cantante, un actor, como la televisión misma. ¿Y cómo reconocemos cuando alguien o algo se nos ha hecho un ídolo? Cuando esa persona o eso ha ocupado el primer lugar que le corresponde a Dios. Esa es la cuestión. Cuando la persona dice, no, es que antes que Dios está mi familia. Su familia es su ídolo. Cuando una persona dice, no, es que antes que Dios está mi trabajo. Porque usted sabe, si no trabajo, no como. Su ídolo es su trabajo. Porque usurpa el lugar de Dios. Esa es la idolatría. Entonces, poco a poco eso nos va a llevar arrastrándonos al mundo y con el mundo la sensualidad. Ahora, veamos el versículo 8, ¿verdad? Vamos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Oiga eso. Oiga eso. La fornicación que cometió el pueblo de Israel cuando había llegado casi a pasar el río Jordán, encontraron la primera tribu o ciudad del pueblo de Canaán, de la tierra de Canaán. Y allí había un profeta que, lejos de servir a Dios, servía a su vientre, servía a sus propios intereses. Y este profeta le dio una forma de destruir al pueblo de Dios, aquel rey de aquel pueblo cananeo. Y la fórmula que le dio, le dijo, mira, haz esto, le dijo. Busca a las jovencitas, a las doncellas más hermosas del reino, arréglalas bien y hazlas salir al pueblo de Israel. Cuando los israelitas las vean, las van a codiciar y van a querer tomarlas por mujer. Pero tú instruye a estas jovencitas para que no se casen, sino que tengan relaciones con todos los israelitas. En otras palabras, que fornicaran con los israelitas. Y entonces le dijo, ya no vas a tener que pelear tú, sino que el Dios de ellos los va a destruir. Y cabal, así fue que pasó. Hizo el rey de aquel pueblo cananeo así, y empezó el pueblo de Israel a fornicar con aquellas mujeres. Y se encendió la ira de Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios? Le dijo, ve, le dijo, y toma a todos los levitas y que cada uno mate a su hermano. Que pase entre el pueblo. La orden era que pasara y viera quiénes estaban en fornicación. Y que luego al regresar pasaran con la espada desenvainada y matara a cada uno, a su hermano, a su amigo, a su pariente. O sea, que le diera muerte. Y por eso ahí la Biblia dice que perecieron 23,000 en esa ocasión. Oiga, ¿cuántos murieron? Se cree que del pueblo de Dios salieron más de 2 millones de Egipto.
Pero solo en esa ocasión perecieron 23,000 por causa de la fornicación. Fíjense. Entonces, tengamos cuidado. Porque como creyentes no podemos fornicar. Y tal vez en nuestro tiempo es un escándalo cuando un cristiano fornica. O un fornicario. Pero no nos limitemos solo al hecho de la acción física, sino también al hecho de cómo el Señor lo puso. Que aquel que codicea a la mujer de otro, o el hombre de otra, en su corazón ya adulteró. Igual es la fornicación. Que alguien puede estar deseando un hombre, otra mujer o varias mujeres. Eso es fornicación delante de Dios. Y eso nos puede ser desaprobado delante de Dios. Ahora, no digamos si aquel comete el acto de la fornicación dentro de la iglesia. Peor todavía. Entonces Dios se encargará de raerlo de ahí. No perderá su salvación, pero será cortado de entre la iglesia. Fíjense. Luego dice el versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar es querer obligar a alguien a hacer algo que no haría. Recuerden que Satanás trató de tentar al Señor. Cuando le dijo, ve y lánzate, le dijo, al vacío, porque escrito está, le dijo, que Dios mandará ángeles para que cuiden y que tu pie no tropiece sobre piedra, le dijo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Escrito está, le dijo, al Señor tu Dios no tentarás, le dijo. O sea, hay creyentes, y perdóneme, pero o sea, esto es algo increíble, pero pasa, y hay veces que nosotros por nuestra ignorancia de la palabra lo vemos bien normal. Cuando un cristiano viene y dice, no, sabe, yo ayuné 10 días al Señor o 15 días y el Señor me dio lo que yo le pedí. Y yo digo, 15 días de ayuno le dobla la mano al Señor, le dobla el brazo a Dios. ¿Ah? Hay personas que dicen así. No, es que yo quería eso y por eso yo me metí en ayuno al Señor y le dije 30 días, a los 30 días me vas a dar lo que te pido. Y dice, y me lo dio, dice. Ese es tentar al Señor. Eso es tentarlo a Él. Ajá. No, hermanos, al Señor no se le puede tentar. Al Señor no se le puede doblar la mano. Ni Satanás puede. El que hace tal cosa se está comparando a Satanás porque Satanás es el único que ha hecho eso. Y el que se pone a hacer eso es como que él se está comparando a Satanás. Como cuando el Señor dijo que aquel que miente es hijo de Satanás, hijo del diablo, porque él ha mentido desde el principio. Y cuando habla mentira, de sí mismo habla. Igual aquel que tienta al Señor es como el diablo. Se vuelve el tentador. Entonces, un creyente no puede estar tentando a Dios. Por eso la actitud de todo creyente es de obediencia y de sumisión al Señor. Porque no debemos tentar al Señor. El que hace tal cosa, no sabe lo que está jugando. No sabe, porque mire cómo dice ahí. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Fíjate, eso es bien interesante, porque uno se pregunta, ¿y por qué tuvieron que perecer por serpientes? ¿A quién representa la serpiente? Fíjese, al diablo. O sea que como que aquel que tienta a Dios, Dios lo entrega al diablo para que perezca por Satanás. Como en aquel caso que leímos hace ya varios sábados atrás, ¿verdad? Aquel hombre que estaba en aquel caso de incesto, ¿verdad? Que había tomado a su madrastra por mujer. Y dice el apóstol, entréguenlo a Satanás para que Satanás destruya el cuerpo, mas su alma sea guardada para el día del Señor. Así es eso. El que tienta al Señor, el Señor lo entregará a Satanás. Lo entregará a Satanás. Igual en los otros casos, fíjense. Aquellos que cometen el pecado de la codicia, ¿qué hace Dios?
hace que el fuego de Él los consuma de este adentro. Y aquellos que caen en la idolatría, ¿qué hace Dios? Deja que la espada, deja que la aflicción, el sufrimiento los consuma hasta matarlos. Igual en este caso, el que tienta a Dios, Dios deja que Satanás le pegue uno hasta que lo mata. Y no es que Dios lo ha desechado de la salvación, no, es salvo, pero lo ha raído. Ahí sí se cumple lo que a veces algunos dicen, el hacha está puesta, dice, para cortar todo árbol que no da buen fruto, pero todo ese árbol son de Dios. Lo que sucede es que no está dando buenos frutos, y por eso Dios dice, hay que quitarlo, porque no está sirviendo para los propósitos que Él quiere. Bueno, y termina diciéndonos en el 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El pecado de la murmuración es peligroso. ¿Qué es murmurar? Creo que ya les he dicho en alguna vez acá. Murmurar en nuestra época es chismes, chambres, quejas. Cuando una persona se queja en su casa, cuando una persona se queja con otro, cuando un creyente se queja de su pastor, cuando un creyente se queja de la iglesia, cuando un creyente se queja de esto y del otro, esa es murmuración. ¿Cómo el pueblo de Dios murmuraba de Dios? ¿Saben cómo? Que venían ellos, o bueno, o si quieren leámoslo para terminar. Vayamos a Números 14. Números 14. Al libro de Números, los primeros libros de la Biblia, capítulo 14. ¿Lo tiene? 14, versículo 2 y luego el 29. ¿Cómo dice? Todos los israelitas hablaban mal de Moisés y de Aarón y decían, mejor hubiera sido morir en Egipto o morir de una vez en este desierto. El 29. Sí, 29. Luego dice el versículo 29, todos los que se quejaron contra mí, los mayores de 20 años de edad, que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Bueno. Y no se quejaban de Dios literalmente, se quejaban de Moisés y de Aarón. Se quejaban de que Dios los hubiera sacado de Egipto. Eso equivale a que un cristiano dijera, en sus adentros dijera, ay, ¿para qué me salvó Dios? Mejor me hubiera dejado en el mundo, estaba mejor en el mundo. Eso es quejarse. Igual que quejarse de los siervos de Dios. Vean. Y leamos uno más. Lean conmigo, uno más. Vamos al capítulo 26 de Números. 26 de Números, siempre de Números. 26, versículos 63 y 65. ¿Lo tiene? 63. ¿Cómo dice? Dice, estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron en el llanero de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. ¿Y el 65? Porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefón, y de Josué, hijo de Nun, ninguno de ellos quedó con vida. Oye, ¿por qué? ¿Por qué solo Josué y Caleb? Porque recuerde que cuando mandaron a los 12 espías, entre ellos iba Josué y Caleb. Y cuando los espías volvieron, 10 de ellos dijeron, allá dijeron, es cierto, está la tierra que produce leche y miel, dijeron, pero allá hay unos gigantes tan grandes que nosotros junto a ellos parecemos langostas. Y una langosta eran unas cosas pequeñitas. Entonces dije, nos aplastarán. Hay pueblos muy grandes y poderosos. Mejor volvámonos a Egipto. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Dijeron. A que muriéramos en manos de estos gigantes. Pero solo Josué y Caleb dijeron, es cierto.
Hay gigantes y somos langostas a la par de ellos. Y son muy poderosos, dijeron. Pero con nosotros está el Señor, dijeron. Con nosotros está Él que nos sacó con mano fuerte y Él puede darnos la victoria. Y todo el pueblo lloró, dije, porque oyeron a los otros 10 en vez de escuchar a Josué y Caleb. Y por eso Dios dijo que de los 20 para arriba, todos iban a morir. O sea, todos los que en ese momento tenían de 20 años para arriba, iban a morir en el desierto. Y los mandó a vagar 40 años en el desierto. Anduvieron girando en el desierto, dando vueltas por el desierto. Hasta que habían muerto los que tenían de 20 para arriba y solo le habían sobrevivido Josué y Caleb. Dios decidió entrarlos, porque entonces ya habían crecido los que tenían 15, los que tenían 18, los que tenían 10, ya habían crecido y se habían hecho hombrecitos. Esos metió Dios a la tierra prometida. Entonces vea. Por eso a veces uno mira cristianos que son muy buenos, pero no llegan a hacer nada en su vida. Pero vienen sus hijos y les suceden a ellos. Y ellos sí se convierten en grandes hombres y mujeres de Dios. Yo he conocido casos así, donde los padres fueron cristianos apagados, que no vivieron mucho, pero cuando sus hijos crecieron, se convirtieron en grandes siervos y siervas de Dios. Es ahí cuando dice el dicho mundano, no sé, que dicen que de las espinas nacen rosas. No. Sí, porque o sea, que se refiere a que de algo así que ni se espera sale algo bueno. Bueno. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, ahí dice al final, y perecieron los que murmuraron, perecieron por el destructor. ¿Saben quién es el destructor? No. En la Biblia, Satanás no es conocido como el destructor. En la Biblia, el destructor es el ángel de la muerte. En el Éxodo, cuando Moisés va a librar al pueblo, y ya la última plaga le dice, pasará por sus casas el destructor, el ángel de la muerte. Mas en las casas donde esté manchada con sangre el dintel, dijo, no entrará. Porque eso representaba que era pueblo escogido de Dios. Pero luego, ese ángel destructor destruyó a muchos en Israel. Porque cuando ellos murmuraban, hubo una ocasión en la cual ellos empezaron a murmurar y entonces empezaron a caer muertos de repente entre el pueblo. Así estaba, como que lo que hoy nosotros diríamos una muerte repentina, que estaba hablando y de repente cayó muerto. ¿Por qué? Y venía una gran mortandad, o sea, se veía como que algo venía caminando y lo que venía caminando venía matándolos y caían. Entonces cuando Moisés dice que vio eso, le mandó a Aarón, al sacerdote, toma incienso, le dijo, y ponte entre los muertos y los vivos, y está elevando incienso a Jehová. Y cuando Aarón hace eso, dice que paró la mortandad, porque no pasó de donde estaba Aarón. ¿Por qué? Porque el incienso es el olor fragante a Dios, y son las oraciones que eleva uno de plegarias al Señor. Entonces, eso detuvo al ángel destructor, que traía muerte. Por eso, cuando ahí dice, el ángel o el destructor, significa que aquellos que se dan a la murmuración, aunque sean creyentes, caen muertos. A veces de una cuestión repentina. Yo no sé cómo explicarlo, pero en las iglesias pasa que a veces hay una hermanita que de todo se queja del pastor, se queja de la iglesia, se queja cómo cantan, se queja de esto, se queja de lo otro. Y ella pronto enferma y cae muerta rápido. Y uno se queda, ¿pero por qué la hermana? ¿Por qué si era una hija de Dios? Sí, era una hija de Dios. Pero cuando Dios aplica la disciplina a su hijo, es serio. Y aquí donde yo les digo, aquí donde yo veo que a Dios, para Él la muerte no es el fin de la vida. Para Él la muerte ahora entre sus hijos es una disciplina. Y lo vamos a ver después cuando Pablo trate la cena del Señor. Como él dice, que aquellos que están comiendo en pecado la cena del Señor, viene Dios, los tiene que enfermar o a veces hasta los tiene que matar. Fíjense. Entonces, pero yo les digo, hay gente que piensa que cualquiera es ser cristiano. No, yo le digo que no es de cualquiera. Y otros piensan que ya están en la fe y dicen, aquí es mejor porque aquí no hay que cumplir mucho. ¿Cuál? Le digo, aquí es más yuca la cosa. Estar en la fe es más yuca. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es en un instante con uno.
O sea, Dios está más al tanto con nosotros. No porque nos quiera matar, no, es porque Él dice, al hijo que ama, a ese corrige. A ese corrige. Entonces, estos 5 pecados, ¿se recuerdan cuáles son? ¿Ah? Codiciar, adulterio, no, fornicación, idolatría o sensualidad, ¿verdad? Y tentar o murmurar. 5 pecados que descalifican, según el apóstol Pablo, descalifican a un creyente, que pueden llevar a un creyente a ver el juicio de Dios en su vida. Pero repito, no se pierde, no es que pierde la salvación, no, que lo que pierde es que no alcanza las promesas en esta vida. Y por eso quedan postrados en el desierto, que representan a esos momentos de aflicciones, de tentación y de prueba en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos. Gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad. Gracias porque nos permite, Señor, nuevamente aprender